Hoy es día de pago. Sientes que has trabajado arduamente por el dinero que el día de hoy te van a depositar en tu cuenta bancaria. Es probable que has hecho algunos planes para el fin de semana, pero hay algo que sale a relucir en tu cheque y que de cierta forma te intriga. Exacto, se ha reducido una cierta cantidad de dinero de tu pago. Este dinero que el gobierno ha agarrado de ti se llaman impuestos. Y bueno, no es algo que a todos nos agrade mucho cuando sucede de esta forma. Sin embargo, echemos un vistazo más a profundidad del por qué debemos pagar impuestos y si en realidad estos mejoran nuestra calidad de vida en la actualidad. La mayoría de personas actualmente disfruta de servicios tan comunes como las carreteras, alumbrado público, hospitales de interés social, parques, escuelas, etc. Sin embargo, damos por hecho que estos servicios deben de estar ahí porque gracias a nuestros impuestos es posible construirlos y usarlos. Es claro que no siempre estamos usando estos servicios por la simple razón que una persona no puede estar al mismo tiempo en dos lugares. Sin embargo, el cobro del régimen tributario hacia nosotros sí es constante. Entonces, ¿por qué debemos pagarle impuestos a nuestros gobiernos? La respuesta simple es que mientras no surja una idea mejor, la tributación es el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto público, ya sea en bienes o servicios que la mayoría de las personas demandan. Para esto, veamos un poco de historia de cómo se crearon los impuestos. Los gobiernos de todos los países siempre han buscado la forma de financiarse económicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el periodo que va de 1790 a 1840, los gobiernos locales y estatales recaudaban los recursos para su financiamiento mediante la venta de terrenos a particulares. Después de 1840 pasaron a cobrar impuestos por la propiedad para posteriormente crear los impuestos al salario de las personas. Hasta inicios del siglo XX, particularmente hasta 1920, la recaudación de impuestos por parte de los gobiernos era baja. Los pocos impuestos que se recolectaban en esa época se ocupaban para financiar el gasto del erario público, así como las fuerzas del orden que mantenían la paz y seguridad en las naciones. La recaudación de impuestos empieza a tomar fuerza después de la Primera Guerra Mundial y se va incrementando progresivamente hasta la década de 1980. Durante este periodo de aproximadamente 60 años, la mayoría de los recursos generados a través de impuestos se destina a servicios públicos, particularmente educación y el sector de la salud. Actualmente los impuestos juegan un papel importante en los ingresos económicos de los gobiernos, principalmente de los países industrializados. Por ejemplo, en el caso de Francia y Suecia, sus gobiernos recaudan el 50% de sus ingresos a través de impuestos. Pero, ¿cómo funciona el sistema tributario en países en vías de desarrollo? En los países en vías de desarrollo, por ejemplo en África, Sudamérica, partes de Asia, es difícil recaudar recursos económicos para el gobierno para que éste sustente programas sociales que ayuden a la población, debido a que en estos países muchas personas trabajan en la agricultura o negocios informales que no reportan impuestos. Gran parte de la economía interna está determinada por el comercio informal. A este problema en la recaudación de impuestos se le suma el no contar con personal bien calificado y capacitado que opere el sistema tributario de una manera eficaz. También cabe recalcar que en estos países los ingresos tienden a ser distribuidos de manera más desigual.
lo que provoca que con frecuencia el poder económico y político de los contribuyentes más ricos les permita impedir la adopción de reformas fiscales que incrementarían su carga tributaria. Es decir, en estos países, mientras más rico, menos impuestos pagarás. Como resultado de la estructura informal de muchos países en desarrollo, las oficinas de estadística encuentran dificultades para generar estadísticas confiables, mismas que son importantes para políticas y cambios estructurales para mejorar la calidad de vida de la población. En conclusión, en países en vías de desarrollo, la política tributaria generalmente no alcanza los fines óptimos para beneficiar a la población, así como lo hace en los países industrializados. Esto responde a la pregunta inicial sobre si debemos pagar impuestos a nuestros gobiernos. La respuesta es que sí, debemos pagarlos, ya que inicialmente se han diseñado para repartir la riqueza de un país entre toda su población. Esta riqueza se distribuye en forma de bienes tales como carreteras, alumbrado público, parques, escuelas y servicios, como ejemplos, servicios de salud o de seguridad social. Sin embargo, aunque en países de vías de desarrollo no se alcanza un nivel óptimo en comparación a los países desarrollados, una política tributaria justa, junto con una organización ordenada y eficaz de los recursos generados por esta, puede mejorar significativamente la vida de las personas en un país determinado.